Reveladas. 4 historias escalofriantes de traileros embrujados que nunca debieron ser DSCVIRTAS. Javier siempre había escuchado las leyendas sobre los tráileres abandonados en las afueras de la ciudad, susurros sobre almas perdidas y secretos oscuros que se encerraban en sus metales oxidados. Esa noche, sin embargo, le tocó vivir la experiencia en carne propia. Mientras conducía su bicicleta por las calles despojadas de su barrio, el aire se tornó denso y pesado, como si la atmósfera misma le advirtiera del peligro inminente. Recibió un pedido extraño, un tráiler al que debía entregar una caja de mercancía, un pedido que le pareció más que sospechoso. Al llegar al lugar, lo envolvió una niebla fría que rozaba su piel, y las luces de neón de la ciudad apenas filtraban su luz en la oscuridad. El tráiler, grande y ominoso, esperaba como un depredador escondido. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando oyó un crujido, como una advertencia. Con el corazón palpitando, se acercó al tráiler y, al abrir la puerta, un grito mudo salió de su garganta. El interior era un laberinto de sombras. Un eco de risas de niños desaparecidos resonó en su mente, haciéndole recordar la infancia que nunca tuvo. Dudando entre su deber y el instinto gritarle que huyera, Javier atravesó la umbral. Fotografías desgastadas cubrían las paredes, mostrando caras sonrientes de pequeños que ya no estaban. El aire olía a miedo, a sueños rotos. De repente, las sombras que lo rodeaban parecieron cobrar vida, danzando ferozmente a su alrededor. Un escalofrío lo invadió, algo no estaba bien, y la sensación de ser observado se intensificó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras las sombras parecían acercarse, una presencia helada se adhirió a su piel. Justo en ese momento, Javier recordó la razón por la que había tomado el trabajo nocturno: su familia. El sudor frío brotó de su frente y sintió la angustia de una decisión crítica: arriesgarse a desentrañar la verdad detrás del horror que acechaba a su comunidad o sucumbir al terror que ya había definido sus días. La risa de los niños desaparecidos reverberaba en sus oídos, y de la oscuridad apareció una figura oscura, con una sonrisa retorcida que se asemejaba al juicio de una entidad que había vivido por generaciones. El tráiler parecía un enorme monstruo devorador, cuyo interior lo consumía. Él debía elegir, rebelarse contra el terror o dejar que la oscuridad lo reclamara. Justo cuando el aliento de la criatura rozó su cuello, el tiempo se detuvo, y la pregunta se hizo eterna: ¿saldría de ese tráiler con vida o pasaría a ser parte de sus secretos oscuros? Las sombras parecían cobrar fuerza, girando en torno a Javier como un remolino oscuro. Su corazón latía a 1000 por hora, cada golpe retumbándole en los oídos. Tenía que decidir, pero el miedo se apoderaba de él, anclando sus pies al suelo helado del tráiler. La figura con la sonrisa retorcida avanzaba lentamente, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. ¿Buscas respuestas, Javier? La voz era un susurro guiño, cargada de burlas y promesas de sufrimiento. La criatura se acercó más, y Javier pudo distinguir su rostro, aunque la luz temblorosa le jugaba trucos. Era un reflejo de los rostros que había visto en las fotografías: ojos vacíos, sonrisa torcida. Podía sentir el horror palpitante de aquellos cuyos sueños habían sido robados, como si sus penas invadieran su mente. Irte es una opción, claro, pero ¿a qué lugar escaparás de esta oscuridad? La voz resonó más fuerte en su mente, sembrando semillas de desesperanza. Javier retrocedió, buscando la salida, pero la puerta que había cruzado ahora se desvanecía en la niebla. El aire estaba cargado de un sabor a metal, y de pronto se dio cuenta: no solo estaba ante un tráiler, sino que este era un contenedor de almas atrapadas, un lugar donde los sueños de muchos habían sido devorados. Ellos no quieren que te vayas, continuó la criatura, su tono ahora lleno de regocijo. Los niños que ríen en la oscuridad son solo un eco de su sufrimiento, de su deseo de ser liberados.
Javier apretó los dientes, una rabia surgiendo en su interior. ¿Era esto lo que había predicado su familia durante años? El miedo había sido una elección, pero este terror estaba allí sin ser invitado. ¿Cuántas almas más se habían perdido en estas gruesas paredes de metal? Sintiendo la presión de las sombras, el aliento en su cuello, Javier clamó a la única luz que le quedaba: no voy a ser parte de esto. Con un grito desgarrador, corrió hacia un rincón del tráiler donde las sombras parecían más delgadas. Allí, encontró un pequeño destello de esperanza, una linterna oxidada y medio apagada. La tomó con ambas manos y, al encenderla, una luz brillante cortó la negrura, haciendo que las sombras retrocedieran momentáneamente. «Tú no puedes hacer esto», gritó la criatura, y en ese momento, Javier comprendió que había algo más, un miedo profundo, una vulnerabilidad en el ser oscuro que lo acechaba. Era hora de enfrentar su propio terror. La luz de la linterna devolvió formas a las sombras, figuras de aquellos que habían desaparecido. Al ver sus rostros llenos de esperanza y llanto, Javier decidió ser su voz. Los muertos no podían gritar, pero él sí. Confiando en su fuerza, dio un paso adelante, la linterna iluminando su camino. Cada paso era un grito en contra de la oscuridad. Entonces, antes de que pudiera hacer un movimiento, la criatura se abalanzó sobre él y la luz parpadeó. En un instante, Javier sintió como si el mundo entero se detuviera. ¿Lograría liberar a las almas atrapadas o caería dentro del abismo como aquellos que lo habían precedido? La linterna titiló, y la oscuridad lo envolvió por completo. Justo cuando la sombra lo devoró por completo, un estruendo resonó. Algo se rompió, y Javier sintió que la realidad comenzaba a fragmentarse. Esa era la señal de la salvación o el inicio de un terror aún mayor. Las sombras envolvieron a Javier, y un frío abrasador lo traspasó. Sintió como el aire escaseaba, su voz atrapada en su garganta. La linterna parpadeó, sus últimos destellos luchando contra un océano de negrura. Imaginar a esas almas cautivas lo llenaba de una determinación aterradora. Sin embargo, solo lo que podía escuchar era un eco lejano, risas infantiles mezcladas con gritos ahogados. De repente, un nuevo ruido rompió la atmósfera sepulcral. Una grúa metálica surgió del suelo, chorreando aceite oscuro, como si la oscuridad misma le hubiera dado vida. Las sombras detrás de Javier empezaron a contorsionarse, susurros llenos de rencor y dolor retumbando en su cabeza. ¿Era esa la liberación? ¿O una trampa más profunda? Él se giró, y en ese instante, la figura con la sonrisa retorcida sonrió aún más, sus ojos vacíos apagándose en una profunda alegría sadística. ¿Sientes la llamada?, preguntó con un tono que era casi un canto. Los que no han sido olvidados buscan un nuevo portador. Tú puedes serlo. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea le provocó náuseas. No podía aceptar su destino. Las almas no debían ser los instrumentos de una entidad oscura. Con fuerza renovada, levantó la linterna en un último intento de resistencia. La luz brilló intensamente, iluminando la forma retorcida de la criatura. Al contacto, se oyó un grito desgarrador, un sonido que desgarraría el alma de cualquiera que lo escuchara. Liberación no significa salvación, Javier, aulló la criatura, mientras las sombras comenzaban a retirarse de él, aunque no sin un último intento desesperado de atrapar su esencia. Un resplandor envolvió los muros del tráiler, haciendo que se retorcieran como si fueran un acordeón. En ese momento, Javier entendió que su lucha no solo era por liberarse. Era por aquellos que habían sido atrapados antes que él. Tenía que luchar por su voz, por su existencia. Tenía que encontrar el corazón negro que gobernaba aquel lugar, pero antes de que pudiera tomar una decisión, el suelo tembló violentamente y Javier cayó. La linterna se le escapó de las manos, apagándose al contacto con el frío suelo. Se quedó a oscuras, sintiendo que pequeñas manos tiraban de él, tratando de arrastrarlo hacia las profundidades de aquel infierno. Intentó gritar, pero solo salió un murmullo. No, aulló en su mente, en el silencio ensordecedor, de pronto sintió una presión sobre su pecho. Era como si aquellos que habían perecido antes que él estuvieran luchando con él, intentando levantarse de la desesperación y la tristeza. Despierta, decían una y otra vez. Javier luchó con fervor.
Se levantó en medio del caos, intentando recordar la esencia del tiempo anterior. ¿Su familia? ¿Sus amigos? ¿La vida que había llevado? Todo eso lo llenó de fuerza. En un acto de pura voluntad, se puso de pie y gritó, «No seré tu prisionero». La criatura rió, un sonido que retumbó en las entrañas del tráiler como un trueno. ¿Acaso crees que puedes cambiar tu destino? Vas a ser parte de nosotros. De repente, el espacio giró, torciendo la realidad a su alrededor. Javier sintió que se hundía, la sombra susurrando, intentando arrastrarlo hacia un oscuro abismo. La fuerza le retorcía el estómago, en su mente, un impulso feroz creció, conocer la verdad detrás de aquella pesadilla. Y de entre la confusión, algo brilló en el fondo. Un destello de luz, una puerta a la esperanza o tal vez, un nuevo nivel de terror. La pregunta resonó en su mente mientras la oscuridad trataba de devorarlo una vez más, ¿sería capaz de cruzar esa luz y desenmascarar la verdadera naturaleza del monstruo que lo acechaba? La luz brilló intensamente, como un faro en medio de la oscuridad, pero no era una luz de esperanza. Javier, atrapado entre la sombra y la claridad, comenzó a cerrar la distancia hacia ella, sintiendo como cada paso era como caminar sobre espinas. A su alrededor, las risas infantiles se tornaron en ecos perturbadores, multiplicándose como si la oscuridad quisiera encerrarlo en un juego macabro. Con cada paso, su corazón latía más rápido, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Qué hay detrás de esa luz?, se preguntó. Sin embargo, la respuesta se ocultaba entre los gritos de los perdidos. No había tiempo para dudar, había algo que debía descubrir. Una voz susurrante, tan familiar, le llamaba desde el fondo de su mente, «Javier, ven. Ven con nosotros». Sintió que las garras de la oscuridad intentaban detenerlo, tirando de sus pies como si fueran anclas. Pero la imagen de su familia, de su vida anterior, le dio la fuerza que necesitaba. Se lanzó hacia la luz con una determinación feroz, la sombra y el horror disolviéndose tras de él. El momento de verdad había llegado. Al cruzar el umbral, Javier se encontró en una habitación iluminada tenuemente. El lugar olía a moho y a algo más, algo que parecía recordar a la muerte misma. Las paredes estaban cubiertas de arrugas y manchas, como pieles ancianas. Y allí, en el centro, un espejo grande, cubierto de polvo y telarañas, reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de lo que había sido, rostros familiares y risas que se desvanecían rápidamente. Frente al espejo, la criatura apareció de repente, su sonrisa retorcida amplificándose con cada palpitar de su corazón. «Bienvenido, Javier», dijo con un susurro que se mezclaba con el aire denso del lugar. «¿Ves cómo se conectan las almas en este lugar? Todos somos parte de algo más grande, algo eternamente oscuro». Javier sintió un frío extremo recorrer su columna vertebral, la comprensión en su interior comenzando a florecer. Sin embargo, no podía dejar que el terror lo consumiera. «No puedo ser parte de esto», gritó, llenando el espacio vacío con su rechazo. La criatura sonrió aún más, sus ojos vacíos comenzando a iluminarse como brasas. «Oh, mi querido Javier, tú ya eres parte de esto. Has sido elegido. El pasado nunca se va, solo toma forma diferente». Javier sintió que la habitación comenzaba a girar nuevamente. Los espejos mostraban visiones de almas atrapadas, buscando salida, atrapadas en un ciclo interminable. ¿Serían parte de su destino? La voz del niño que una vez había escuchado volvió a llover sobre él, mezclándose con su ruego en un torbellino de sonidos. «Despierta, Javier. No le creas». Desesperado, Javier miró hacia la luz del espejo, en un acto de desafío. «¿Qué debo hacer para liberar a todos?», preguntó, su voz resonando en el aire cargado de manifestaciones. La criatura se detuvo, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció congelarse. «Ah, ahí está el dilema. Para liberarlos, debes cargar con el peso de sus almas. Solo así podrás romper el ciclo». Javier sintió cada músculo de su ser temblar. La elección era aterradora, pero la posibilidad de salvar a los que estaban atados a este lugar le quemó en el pecho como fuego. «¿Qué tengo que hacer?», susurró. Justo cuando la criatura iba a responder, un grito atravesó la oscuridad, un grito que desgarraba la realidad.
Era el eco de otro, un alma atrapada que había buscado liberación. Ayúdame, sin pensarlo, Javier dio un paso hacia el espejo, la luz envolviéndolo al igual que las sombras habían intentado hacerlo antes. Voy a romper el ciclo, bramó, sabiendo que la respuesta a su destino lo llevaría a un camino lleno de sacrificio. Sin embargo, no estaba preparado para lo que vendría después. La luz estalló en un espléndido caos de reflejos, mientras una sombra oscura se alzaba detrás de él, profundamente amenazante. No podrás escapar de tu destino, Javier, resonó la criatura, su risa retumbando en cada rincón. Y en ese momento, el miedo se convirtió en certeza. El verdadero horror lleno de revelaciones recién comenzaba. Cuando el espejo absorbió su esencia, un pensamiento helador se apoderó de su mente. ¿Había sido el portador de almas o simplemente el siguiente trofeo en una cadena interminable de terror? Javier sintió como el abrazo de la luz se convertía en un estrangulador, un intento feroz por consumirlo por completo. En un instante, se encontró en un vasto vacío que lo rodeaba todo. No había suelo, ni paredes, solo una infinitud oscura en la que cada susurro se volvía un grito ensordecedor. Las almas atrapadas a su alrededor, visibles solo por su lamento, parecían llamar su nombre, cada eco una advertencia de lo que estaba por venir. Javier, no mires atrás. Corre, resonó la voz del niño, un recordatorio de su humanidad entre tanto horror. Pero, ¿hacia dónde correr? La oscuridad se movía con malevolencia, girando a su alrededor como si tuviera vida propia, atrapándolo en un momento de indecisión. Un viento helado cortó a través de su piel y, de súbito, se encontró en la habitación del espejo nuevamente. Oh no, la habitación estaba distorsionada, un laberinto de espejos fracturados reflejando su angustia. En cada superficie plateada había una versión oscura de sí mismo, riéndose de sus miedos, burlándose en un idioma que no podía comprender. No puedes liberarlos, gritó una de las sombras reflejadas, su rostro un collage de Javier distorsionado. Ya has sido marcado. Eres parte de nosotros ahora. Mientras intentaba aferrarse a su cordura, notó que en un rincón se formaba una imagen. Era su madre, con el rostro pálido y ojos cansados, atrapada en su dolor. ¿Por qué no vienes a ayudarme, Javier?, le suplicaba, sus manos extendidas como si pudiera alcanzarlo. La angustia en su pecho se intensificó, tenía que resistir. No, no puedes atraparme, gritó, sintiendo la necesidad de luchar contra la creciente desesperación. Pero el dolor de su madre lo atravesó como una lanza. Solo un sacrificio puede romper el ciclo, murmuró la criatura en su mente, su voz suave y seductora. Deja que su esencia se una a la tuya. Entonces serás libre. Su corazón se agitó por la elección a la que se estaba enfrentando. ¿Era la libertad de su madre el precio de su propia alma? Javier, la voz del niño retumbó de nuevo, así no se rompe el ciclo. No te dejes atrapar por sus mentiras, un estallido sorprendió su atención. Un espejo se había agrietado, revelando una grieta oscura de donde emanaba una fuerza casi ignífuga. Javier, por instinto, se acercó y vio algo que lo horrorizó, una multitud de almas intentando salir, desesperadas, atrapadas en un choque eterno entre luz y sombra. En ese momento, una idea surgió en su mente, una chispa de resistencia. Si no puedo liberarlas, entonces tendré que arrastrar sus sombras conmigo. No me detendré. Se aferró a su determinación y sintió como si el aire a su alrededor empezara a enfriarse. La sombra detrás de él se volvió más oscura, más amenazadora. Está bien, Javier. Pero deberás enfrentarte a la verdad detrás de cada alma que cargas, resonó la criatura, sonriendo con desdén. Cada paso que des, cada sacrificio que hagas, revelará tu verdadero ser. Y con esa declaración, las almas se agolparon a su alrededor, formando una tormenta caótica que lo absorbió lentamente. La visión de su madre se desvaneció, y el eco de llanto de otro se convirtió en un coro conmovedor de súplica. Era un sonido desgarrador que le decía que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, en esa oscuridad, Javier vio vislumbrar una puerta entreabierta, un destello de luz tan tentador como aterrador. Ve hacia la luz, Javier, resonó, pero ya no sabía si era el niño o una voz dentro de él. Un rayo de desesperación recorrió su cuerpo. Se decidió, debía cruzar esa puerta, aunque le costara el alma.
Y así, mientras la oscuridad y la luz iban enredándose, hizo su elección, pero su mente estuvo rodeada de una pregunta aterradora. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Sería la salvación o el principio de una nueva condena? Un grito desgarrador resonó tras de él, mientras Javier cruzaba el umbral. Así, momentáneamente, un frío sudor lo recorrió, y la duda se adensó en su pecho. Al cruzar, ¿estaría también atrapando su propia alma en un nuevo ciclo de horror? Javier se sintió desgarrado al cruzar la puerta, el frío de la oscuridad se contrarrestó momentáneamente con un calor abrasador. La luz al otro lado no era la esperanza que había anhelado, más bien, era una ilusión ardiente, un fuego que prometía consumirlo por completo. Cuando los últimos resquicios de la penumbra se desvanecieron, se encontró en un desierto desolado, un infinito mar de arena oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Sin aviso, el silencio se rompió. Un murmullo distante y ominoso se filtró entre el viento, resonando en su mente. Javier ven a jugar. La voz era suave y melodiosa, pero tenía un matiz siniestro que elevaba los vellos de su piel. Él, más que nunca, sintió que la sombra de las almas lo acechaba. Las imágenes de su sufrimiento se deslizaron a su lado como serpientes en la arena, susurrando secretos que no debía conocer. Desde la lejanía, sombras danzantes se acercaban, figuras humanas con rostros conocidos, pero deformados por el tormento. No, gritó, tratando de cerrar los ojos a sus recuerdos. Pero se encontraron con sus propios reflejos distorsionados, agonizantes. No solo eran sus seres queridos, eran las almas que había visto en el laberinto de espejos, desgarradas por lo que él había hecho, por la decisión de huir. ¿Creías que huir era suficiente?, susurró una figura que se acercaba, su voz era un hilo de hielo. Pero la verdad se revela aquí, en tu abandono. Cada paso que tomas te arrastra más al abismo. Javier sintió que su corazón dejaba de latir. ¿Era verdad lo que decía? Cada elección, cada decisión que había tomado, ¿lo había llevado a este lugar lleno de pesadillas? El niño que una vez lo había guiado parecía lejano ahora, como un eco olvidado. Cuando empezó a caminar, la arena crujía bajo sus pies, resonando como un tambor siniestro que anunciaba su arrepentimiento. A su alrededor, los ecos de los que había perdido ardían en el aire, reclamando su atención. Javier, una voz de mujer, suave y dulcemente desesperada, surgió del aire. Ayúdame, era su madre, una imagen etérea, atrapada en el aire como una burbuja hecha de lágrimas. Su rostro era una pintura de sufrimiento, y las sombras alrededor de ella parecían absorber su esencia. No puedo, murmuró, incapaz de dar un paso más. La visión de ella en su agonía lo atravesó como un cuchillo. No sé cómo la liberarás o la dejarás aquí para siempre, preguntó la sombra de un hombre que emergía entre las arenas, su figura gruesa y oscura. Cada decisión tiene un costo, Javier. Escoge con sabiduría. Lejos, un crujido resonó. La tierra tembló y las sombras se movieron, acercándose a Javier como un niño a su madre. Eran almas atrapadas, desesperadas por ser liberadas, arañando la superficie de la oscuridad. Él también se sentía atrapado, cada grito que emitían resonando en su pecho como un eco de su propio deseo de escapar. Si no las ayudas, serás como nosotros, tendrás que cargar sus penas por la eternidad. La advertencia de la sombra resonó con un eco que garantizaba su verdad. Ahí estaba su elección, el sacrificio de una vida por la liberación de muchas. Pero, lo haría a costa de perderse a sí mismo en el proceso. Mientras luchaba con su decisión, Javier sintió que el aire se volvía denso, pesado. De repente, una ráfaga de viento lo sacudió y, detrás de él, la puerta por la que había pasado estaba cerrándose lentamente, buscando tragarlo de nuevo a la oscuridad de la que había huido. No. Por favor, gritó, corriendo hacia la puerta mientras el viento se tornaba en un grito ensordecedor, el aullido de aquellos que no habían podido escapar. Tienes que tomar una decisión ya, resonó la voz del niño desde la distancia. ¿Rescatas a tu madre o te entregas a la oscuridad? Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse por completo, vio una luz tenue al fondo, una pequeña esperanza, y una figura familiar emergiendo, su madre, al borde de la muerte y la salvación. La tormenta a su alrededor se intensificó, y en sus manos sostenía un pequeño objeto que brillaba con una luz casi angelical. Elige, Javier.
con el corazón latiendo con miedo y determinación, se encontró ante una elección imposible. ¿Qué haría? Las sombras se acercaban, susurros desesperados llenaban el aire. Era capaz de enfrentar su destino, la puerta se cerró con un eco sordo y Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla aún más oscura. Con un último esfuerzo, extendió la mano hacia su madre, dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa que viniera. ¿Pero qué sería esa luz? ¿Realmente lo salvaría, o era solo un nuevo camino hacia la condena? Javier sintió que el aire a su alrededor se tornaba aún más pesado, una neblina densa que estrangulaba su esperanza. La figura de su madre, iluminada por aquel objeto brillante, parecía atisbar en la penumbra, pero al mismo tiempo se desvanecía cada vez que él extendía su mano. «No te vayas», gritó, casi a punto de perder su propio aliento. Las sombras a su alrededor se arremolinaban, murmullos afilados cortaban el aire formando un coro de desespero. Con cada segundo, la tormenta de lamentos aumentaba de intensidad, ensuciando su mente con imágenes de culpas y arrepentimientos. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no puedo salvarte? La voz de su madre resonó, ahora un eco lejano, en un tono que se adentraba en la desesperación. Debes elegir, Javier. El tiempo se agota. Y mientras la luz del objeto brillaba, rendida, Javier se sintió desbordado por la culpa. Cada elección que había hecho se disparaba en su mente como flashes de relámpagos. Cuando había decidido huir, había abandonado a muchos, no solo a ella. La idea de sacrificar su vida por aquellos que no había ayudado se apoderó de él. Era un acto de egoísmo o salvación. El viento retumbó con una fuerza bruta, como si la misma arena gritara por liberación. Cernidas en la oscuridad, las sombras comenzaron a resonar en una danza frenética. «Elige», clamaron, sus voces entrelazadas formaban una melodía aterradora que lo envolvía. Javier luchó por despejar su mente. En ese instante, un atisbo de claridad lo atravesó. Quizás, al enfrentarse a su madre y al sacrificio que se le exigía, podría liberar no solo a ella, sino a todas las almas perdidas que ahora lo rodeaban. Un sacrificio por la redención. Justo cuando su corazón latía más rápido y la desesperación se apoderaba de su ser, el objeto en la mano de su madre centelleó, bañando la escena en un haz de luz reconfortante. «Tienes que confiar en mí, hijo». Su voz se tornó en un susurro, como si el aire mismo lo embriagara de valor. Las sombras se acercaron aún más, sus rostros ahora manifestaciones claras de aquellos que había conocido y perdido. Entre ellos, un amigo perdido, un amor olvidado, y aquellos cuyos nombres ahora solo representaban dolor. «Mamá, no puedo dejarte», gritó. Pero al hacerlo, Javier se vio envolviendo en la luz del objeto que su madre sostenía. Así como el horror lo había consumido, sentía que una conexión lo atravesaba, como si cada uno de ellos lo mirara esperando su decisión. En ese instante, el pánico se transformó en determinación. Javier miró a su madre, sus ojos reflejaron una triste aceptación. «Haré lo que deba, pero prometemos que lo haremos juntos». La sombra del hombre se abalanzó hacia él, un brillo en sus ojos que desnudaba la desesperación y la urgencia de la elección. Justo cuando estuvo a punto de tomar una decisión definitiva, el horizonte del desierto explotó en una tormenta sin precedentes. La arena se alzó como un torbellino, el viento se tornó desgarrador y la luz se volvió un caos vibrante. La puerta, ahora lejana, giró en un vaivén que absorbía lo que quedaba de su humanidad. «No te olvides de nosotros, Javier», clamaron las almas, sus voces ahora un eco doloroso. Los recuerdos se entrelazaron, una última visión de su madre sonriendo, la esperanza tingiendo sus ojos con luz. Entonces, el terror brotó en su pecho, atrapado entre la promesa de salvación y el abismo del sacrificio eterno. La arena se desvaneció, una grita aguda cortó el aire, y en medio del caos, Javier se dio cuenta de que tenía que dar un paso más allá de la oscuridad. Pero, ¿sería capaz de levantarse mientras todo se tambaleaba a su alrededor? En un momento crucial de silencio, sintió que las sombras le susurraban un nuevo secreto aterrador. «Elige ya. O el sacrificio caerá sobre ti para siempre». Al borde del precipicio, en la frontera entre el sacrificio y la condenación, Javier se aferró al resplandor. Pero la luz titiló, como un faro en la tormenta. Realmente podría cambiar su destino.
¿O estaba condenado a repetirse una y otra vez en ese cruel bucle de sombras? La decisión se acercaba y el tiempo se desvanecía. ¿Qué camino elegiría? La tormenta arremetió con una furia que paralizaba, cada ráfaga de aire era como un grito hambriento que intentaba tragarlo todo. Javier cerró los ojos, atrapado entre la luz del objeto y la oscuridad de las sombras que se cernían sobre él. La voz de su madre resonaba en su mente, un eco persistente que retumbaba en su pecho. Elige era ahora un mantra, repetido por las almas que se agitaban a su alrededor. Pero, ¿qué era lo que realmente debía elegir? ¿Cómo decidir entre su vida y la liberación de aquellos que ya habían caído? La culpa lo desgarraba, y un sudor frío deslizaba por su frente. Cuando volvió la mirada, la figura de su madre imploraba en medio de la neblina. Confía en mí, hijo. Su rostro reflejaba una mezcla de amor y sufrimiento, una imagen que lo atravesaba con una mezcla de calidez y terror. La luz del objeto parpadeó, titilando como una estrella agonizante, mientras las sombras continuaban acercándose, sus susurros se convertían en un rugido ensordecedor. «Déjame ir, Javier», gritó un amigo del pasado, su rostro marcado por la desesperación. «No puedes cargar con esto». Las sombras giraron en torno a él, cada figura revelaba sus propios miedos, las culpas escondidas que lo seguían como sombras. Se dio cuenta de que su propia vida no era lo único en juego. La angustia se convirtió en una espada afilada, y supo que tenía que tomar una decisión instantánea. Lo que quedaba de tiempo se esfumaba y la tormenta lo envolvía. No puedo abandonar a los demás», murmuró para sí mismo. La conexión entre él y las almas que lo rodeaban se intensificó. Cada uno de ellos había compartido un momento en su vida, cada recuerdo un ladrillo en la construcción de su tormento. La luz del objeto brilló, mostró vislumbres de lo que podría ser, un camino hacia la redención, un acto que podía transformar el sufrimiento en paz. Pero también le ofrecía un camino hacia la condenación, un sacrificio que lo consumiría. En un momento de claridad, cuando el caos la atrapó como un torrente, comprendió que el sacrificio era su única salida. Con cada grito, con cada súplica, las almas parecían implorarle a un mayor sentido de compasión. «Haré lo que sea necesario», gritó con voz firme, dejando que la desesperación se convirtiera en su estandarte. Alzó la mano, extendiéndola hacia la luz, y de repente, el objeto brillante pareció atraerlo, como si lo llamara hacia un destino desconocido. La tormenta se detuvo, y el viento se apagó, solo un soplo de aire fresco lo envolvió, como una brisa después de la tormenta. Pero en el fondo de su pecho había un eco de inquietud. «Tu decisión será tu salvación, o tu perdición», susurró la sombra de su madre, y sus ojos, tan llenos de amor, estaban ahora manchados de tristeza. Justo cuando el objeto empezó a girar, transformándose en un vórtice de luz, Javier sintió que el pánico regresaba. La serena calma se desvaneció y en su lugar surgió un terror visceral. Las sombras comenzaron a agolparse a su alrededor, el rostro de cada alma manifestándose en un retorcido reflejo de sus miedos. El objeto estalló en miles de fragmentos brillantes que cayeron a su alrededor como lluvia, y la realidad comenzó a distorsionarse. «¿Qué elegiste, Javier?», preguntó una voz entre la multitud. Esta vez no era la de su madre. Era un murmuro que se elevaba entre las sombras, incitándolo a dudar. El desierto se volvió negro, las sombras encontraron nuevas formas de abarcarlo todo, sus manos heladas lo aprendían. Javier supo que el sacrificio tenía un precio. Un precio que podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Mientras se desvanecía en la oscuridad, escuchó el grito desgarrador de la esperanza perdida. «No dejes que te atrapen, Javier», gritó su madre una vez más. Con su corazón latiendo con rabia, comprendió que el verdadero sacrificio no era solo por redención, sino por la lucha de liberarse a sí mismo. En el último instante, mientras las sombras comenzaban a tragárselo, un destello de luz brilló en la distancia. Lo inundó con una sensación de posibilidad. ¿Podría salir de esto? ¿Podría revertir la condena, mientras su destino pendía de un hilo? La última pregunta resonó poderosamente en su mente: ¿serás el héroe que todos esperan o el monstruo que siempre temiste ser? Las sombras lo envolvieron, convirtiéndose en un manto pesado que lo aprisionaba. Javier sintió cómo la oscuridad le apagaba la luz de la esperanza. El resplandor que había visto se había desvanecido,
y cada vez que intentaba recordar el camino hacia atrás, las figuras conocidas se retorcían en los pliegues del terror, frágiles y distantes. Su mente rebotaba entre imágenes de su madre. La luz de sus ojos, bañada en amor, se combinaba con una tristeza tan profunda que lo hizo temblar. Confía en mí resonaba una y otra vez, pero la desconfianza hacia sí mismo lo paralizaba más que las sombras. Podía oír un eco de risas distantes, como si las almas que alguna vez habitaron el mundo de los vivos se burlaran de su tormento. Te quedas atrapado porque quieres, dijo una voz, gritando desde la oscuridad, cada palabra un punzón en su pecho. Tus miedos son tus cadenas. Desesperado, Javier cerró los ojos y trató de recordar quién era, cómo había llegado hasta aquí. Sentir su piel tocar el frío de la nada lo hizo abrir nuevamente los ojos. A su alrededor, las sombras tomaban forma, parecidas a rostros conocidos, familiares pero desfigurados por el dolor que cargaban. «Ayúdame», gritó, pero el eco se desvanecía en la penumbra, la tormenta se reincorporó, y el viento cortante disparó sobre su rostro, llevándose su voz como si no existiera. «No hay escape», susurró una sombra con un tono grave. «Has elegido ser parte de esto». Javier sintió que su corazón latía rápido, intentando romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado a ese lugar. En su mente, el destello de luz asomó otra vez, tan distante, pero lo suficiente para darle fuerzas. «¿Qué necesito hacer?», preguntó, súbitamente confiando en que tal vez aún había un hilo de salvación. Miedos ancestrales llenaron su pecho, cargados de recuerdos de un hogar que ya no era. El rostro de su madre sonrió en su memoria, y un rayo de esperanza iluminó su núcleo. La oscuridad se aglutinó a su alrededor, susurrando secretos ocultos del pasado. «¿Sabes lo que debes hacer?», insistieron, acercándose, las sombras danzaban a su alrededor como serpientes. «Sacrificarte o sacrificar a otros, elige». Las palabras retumbaron en su mente, recordándole que no era la primera vez que se enfrentaba a un dilema. Cada decisión, cada camino tomado había tenido su costo. La angustia reverberaba en su interior, y aunque el miedo lo consumía, algo en su ser revelaba una determinación anclada en el amor, y entonces, un grito desgarrador resonó en el aire: «No, no lo hagas». Era voz familiar, la misma que siempre lo había guiado. Era la de su madre juntando fuerzas para liberarlo. «Recuerda lo bueno, Javier, y no te dejes llevar por el pánico». Su corazón, despertando de su parálisis, decidió actuar. «Si esto es un sacrificio, entonces los confrontaré», gritó, con una voz que resonó con resolución. De repente, una luz brillante surgió de su pecho, encontrando la senda entre las sombras. Las almas a su alrededor retrocedieron, hasta que la luz comenzó a disolverlas. «Elige ser más que un monstruo», resonó en su mente, mientras las sombras comenzaban a ser arrastradas por la luz. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y comprendió que no todo estaba perdido. No solo luchaba por él, sino también por aquellos a quienes había amado y perdido. Las sombras se agolpaban, intentando volver a asirse de su esencia, mientras que su luz brillaba con más fuerza al recordar cada momento de alegría. Cuando todo parecía que se iría al abismo, una risa angustiante resonó en el aire. «No podemos permitir que lo logres», dijo una figura sombría, tomando forma más definida, un rostro familiar pero retorcido, aquel que había creído perdido. «Dame la fuerza», gritó Javier, mientras la luz estallaba alrededor suyo. La confrontación había comenzado, y los oscuros ecos del pasado chocaban con cada destello de su verdad, y justo cuando pensó que podría vencer, algo oscuro y profundo se arrastró desde la penumbra, extendiéndose hacia él como un tentáculo. «Recordar es el verdadero desafío», susurró la voz de su madre, ahora imposible de distinguir entre el clamor de las sombras que le pedían que cediera. «¿Qué harás ahora, Javier? ¿Vas a salvarte o a condenarte?». Mientras la realidad se tambaleaba ante él, entendió que su elección no solo afectaría a su futuro, sino a todos los que había amado. ¿Sería capaz de entrar en la oscuridad para deshacerse del monstruo que lo acechaba, o se convertiría en aquello que más temía? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero ¿tendría el valor para enfrentarse a ella? El silencio se apoderó del desierto mientras Javier respiraba hondo, su corazón latiendo con furia en su pecho. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos: «Una guía en el caos, confía en mí,
hijo con cada latido, su determinación se fortalecía. La lucha no era solo por él, era por aquellas almas atrapadas, por su madre, y por todos los que un día habían sido destruidos por la sombra. Miró a su alrededor. Las sombras se retorcían, pero la luz en su interior brillaba más. No puedo ser parte de esto, murmuró con firmeza. No más sacrificios en nombre del miedo. La creación de aquel monstruo, de aquel ciclo de terror, la había alimentado durante demasiado tiempo. Javier podía sentir cómo sus decisiones, sus renuncias, habían alimentado ese horror. Esos días de huida, de miedo, estaban contados. Con un grito de resolución, levantó la mano hacia la luz que emergía de su pecho. Las almas comenzaron a brillar a su alrededor, resonando con poder, convirtiéndose en un torrente de luz que danzó en el aire. La oscuridad se detuvo, atónita, mientras la luz se intensificaba, arrastrando a las sombras hacia la nada. Voy a liberarte a ti y a todos los que han sufrido, gritó Javier, encontrando fuerza en cada palabra. La luz exprimía de él recuerdos felices, risas compartidas, abrazos llenos de amor. ¿Cuántas veces había preferido el silencio a la conversación, el miedo a la valentía? Esa noche, todo cambiaría. La figura sombría que lo acechaba comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera por completo, resonó una última advertencia: tu libertad no es gratuita, Javier. Recuerda cada sacrificio que has hecho. Las sombras, ahora en retirada, comenzaron a sollozar, llevándose consigo las pesadillas de las almas atrapadas. Con un impulso desesperado, Javier extendió la mano hacia su madre. Mamá, ven a mí. La luz se intensificó, revelando la figura de ella entre las sombras. Su rostro lleno de dolor se iluminó de esperanza, cada uno de los recuerdos que llevaban juntos se manifestaba entre ellos, tejiendo una conexión tan fuerte que él supo que no estaba solo. Finalmente, la luz estalló en un espectro brillante, envolviendo a Javier y a su madre en un abrazo cálido a medida que el terror se desvanecía. Eres más fuerte de lo que crees, dijo ella con una voz suave. Recuerda lo que has superado. Es el momento de romperlo todo. Cuando la luz se disipó, Javier se encontró aferrado a la mano de su madre, pero la oscuridad aún no se había ido por completo. El ciclo ha terminado, murmuró, la voz resonando en aquel lugar que una vez fue su prisión. La criatura retorcida estaba ahora en el suelo, su risa ya no era poderosa, sino quebrada por la luz que lo había debilitado. Tú te quedas aquí. Chilló, con un rostro descompuesto por el terror. No, respondió Javier, ahora firme. Este es el momento de decir adiós. Y con un poderoso grito, la luz se convirtió en una vibrante ola de energía que barrió la oscuridad, transformando el horror en aire fresco. Las sombras comenzaron a disolverse en un brillo brillante, las almas liberadas emergieron en una danza de libertad. Los ecos de risas infantiles llenaron el aire, y Javier se sintió liviano, como si las cadenas que lo habían mantenido prisionero se fundieran en el aire. La última imagen de la criatura se desvanecía ante él, atrapada en un remolino de oscuridad. Con un profundo suspiro de alivio, Javier sintió el calor de la luz a su alrededor y se dio cuenta de que había llegado al final de su viaje. Se volvió hacia su madre, una sonrisa de amor reflejando en sus ojos. Estamos juntos de nuevo, le dijo, y en ese momento, todo lo que había perdido parecía regresar. La liberación de las almas era la luz de su propia redención. Ella extendió la mano y Javier se la tomó. No había más sombras que temer, la lucha había llegado a su fin. Un nuevo amanecer estaba por llegar. Tu verdadero viaje comienza ahora, susurró su madre mientras un nuevo horizonte brillaba ante ellos, una promesa de esperanza y nuevos comienzos. Javier sabía que aún habría desafíos por delante, pero lo afrontaría con valentía, siendo al fin el héroe de su propia historia. Finalmente, mientras escapaban de los confines de la oscuridad y el eco de risas resonaban en sus corazones, Javier sonrió. Había vencido a sus demonios y liberado a aquellos que habían sido atrapados en la sombra. Ahora era el momento de vivir. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y, sobre todo, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.